¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy seguimos con los músculos del miembro superior. Hoy tenemos que ver músculos del antebrazo. Espero que hayan leído. Si no leyeron, paren acá, van a leer y vuelven a ver el video porque ya son más músculos. Es un poquito más complicado que músculos del brazo. Son más músculos. Más funciones, más nombres, más cosas raras, y esto no está bien entendida la parte teórica, no sigan con el práctico porque realmente se va a hacer más complicado. Son varios preparados que tenemos que ver, así que vamos a comenzar. Bueno, acá tenemos una mano y un antebrazo, que es lo que nos ocupa hoy, en este caso del lado izquierdo. Fácil darse cuenta cuando está la mano, si no ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta. Acá tenemos que reconocer tres grupos musculares. Este que vemos acá, adelante, es todo el grupo muscular anterior. Acá afuera tenemos 4 músculos que constituyen el grupo muscular externo, y todo esto que está acá es el grupo muscular posterior. Ya les voy diciendo que el posterior y el externo están inervados por el nervio radial y el anterior por el nervio mediano, excepto el cubital anterior, que hoy se llama flexor cubital del carpo, y los dos haces internos del flexor común profundo. Bueno, estos músculos del grupo anterior están repartidos en 4 planos. ¿Sí? Habíamos dicho que una cosa era un grupo y otra cosa era un plano. No mezclemos los conceptos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los planos? Vamos a describirlo para que sea más ordenado, de la profundidad a la superficie. ¿Sí? El músculo más profundo que tenemos lo vemos así, corriendo esto, y acá se ve en su aponeurosis el músculo pronador cuadrado. Son fibras que corren así transversalmente desde la cara anterior del cúbito hasta la cara anterointerna del radio. Fíjense que ese músculo, este es un cúbito y un radio del lado izquierdo también, lo que hace es esto, son fibras que vienen así. Cuando se contrae el pronador cuadrado, lo que hace es esto. Pronación. Y en este caso que vemos acá, es un preparado donde se ha hecho una disección solamente de la parte profunda, se ha eliminado todos los planos que están por acá arriba. Entonces, ¿qué veo acá? Veo el cúbito y el radio, y esto que es la membrana interósea, y entre el cúbito y el radio, esos haces transversales que les dije que corren así del pronador cuadrado. Cuando esto se contrae, fíjense cómo ahí está la cabeza del radio que se mueve. Esto que está cortado acá y abierto es el ligamento anular, que durante los movimientos de pronosupinación gira la cabeza del radio dentro de ese ligamento. Cuando se contrae este músculo lleva a la pronación. ¿Sí? Músculo pronador cuadrado. Bueno, ahora cambiamos de lado. Nos vamos a un preparado del lado derecho. Fíjense que yo esto de cambiar de preparado a cada rato lo hago porque seleccioné los preparados en donde mejor se ve cada grupo muscular. Por eso es que traigo uno que es derecho, otro que es izquierdo. A veces puede confundir un poco, pero recuerden lo que les dije. A veces cuando uno ve preparado de distintos lados, si bien es una cosa un poco confusa, también es un ejercicio mental para ir reconociendo que está a la derecha, que está a la izquierda, arriba, abajo. Bien, este es un preparado del lado derecho, donde yo les puse también el cúbito y el radio para que se orienten con la posición en la cual están. Y acá vamos a ver el plano que sigue, ¿sí? Si separamos todo eso, hoy veíamos ahí las fibras estas transversales acá del pronador cuadrado, ¿sí? Bueno,
vamos a ver ahora que por encima de ese plano está el plano de los flexores profundos y que está formado por dos músculos, que son el flexor común profundo, que es este que tengo acá, y el flexor largo del pulgar, que es este que tengo acá. Si ustedes se fijan acá, yo prácticamente toco esto y se mueve el pulgar, ¿sí? Porque este tendón, habíamos dicho, que pasa por abajo del conducto carpiano, por abajo de esto que era el ligamento anular anterior del carpo, que cierra el canal carpiano y lo convierte en un conducto. Este se reflejaba, este tendón, en el tubérculo del trapecio, corría por delante del primer metacarpiano y terminaba insertándose en la segunda falange del pulgar, ¿sí? Músculo flexor largo del pulgar. Y el otro flexor que tenemos es el flexor común profundo, que es este, ¿sí? Acuérdense que las inserciones de estos músculos, yo les dije que eran complicadísimas, tenían varias inserciones cada uno, que no les íbamos a preguntar eso, porque muchos de estos músculos tienen 5 o 6 inserciones cada uno, haces en distintos accidentes óseos o en las fascias aponeuróticas que los separan del músculo que está al lado. Ese tabique aponeurótico también presta inserciones a las fibras musculares. En general, todas estas inserciones proximales son hechas por fibras carnosas y las distales siempre son por tendones. En este caso vemos el flexor común profundo que se está insertando acá en la cara anterior y posterointerna del cúbito y el flexor largo del pulgar que se insertaba en la cara anterointerna del radio, ¿sí? Ambos en sus 3/4 superiores, porque sus cuartos inferiores se insertaba este, que era el pronador cuadrado. Bueno, entonces dijimos, pronador cuadrado, plano de los flexores profundos, y sigue un plano que es el plano del flexor común superficial. Este es el único músculo que tenemos en este plano del flexor común superficial. Este músculo, flexor común superficial, es un músculo que se insertaba acá, en esto que era la epitróclea, ¿sí? La epitróclea era una estructura que estaba al lado de la tróclea, donde se insertaban un montón de tendones en un tendón común, que era el tendón común de los músculos epitrocleares. Acá podemos ver, ¿sí?, la epífisis, así repasamos, esto en realidad va así, por supuesto. La epífisis inferior del húmero, este es del mismo lado, del lado derecho. Fíjense que vemos el epicóndilo, el cóndilo, la tróclea y la epitróclea. Y en esa epitróclea bien rugosa se iban a insertar todos estos músculos que están acá, que son los músculos epitrocleares. Y todo este tendón bien apretado que tenemos acá es el tendón común de los músculos epitrocleares. Y vamos a aprovechar acá a ver esto que está acá, que es el canal epitrócleo olecraniano, ¿sí? Todas estas cosas después las vamos a ver cuando veamos nervios, pero ya que estamos acá en la zona, no cuesta nada que ya la vayan viendo. Esto, si lo ponemos como tendría que estar, no son del mismo individuo, pero bueno, más o menos esto viene así, ¿no? Si ustedes se fijan acá atrás, se ve claramente que entre la epitróclea y el olecranon hay un canal, que es el canal epitrócleo olecraniano. Y por ahí pasa este nervio, que es el nervio cubital.
Vieron que cuando uno se golpea ahí en el codo y da un dolor, como una sensación de electricidad en la cara interna del antebrazo que llega a veces hasta el meñique. Bueno, ese es el nervio que se golpea. El nervio cubital en el canal epitrócleo-craneano. Bueno, dejamos el nervio cubital en el canal epitrócleo-craneano y vamos a lo que nos compete en este práctico, que es el flexor común superficial, que se insertaba en el tendón común de los músculos epitrocleares. Este músculo también tiene otras inserciones, ¿sí? Tiene un haz, que acá no lo vemos, que se inserta en el radio, en el borde anterior del radio, y forma como un arco. Las inserciones es esto que está acá seguramente, todo esto que está roto, ¿sí? Pero estas inserciones radiales, al unirse con estas otras, forman como un arco. Y por abajo de ese arco, ¿qué pasa? El nervio mediano y la arteria cubital. ¿Se acuerdan? Acá tienen al nervio mediano. Fíjense que a veces el nervio mediano, ya que estamos acá, lo vamos a ver también con nervios, pero ustedes ven y lo pueden confundir fácilmente con cualquier tendón, ¿sí? Pero no, es el nervio mediano. Fíjense que esto, si lo ven de arriba abajo, no tiene fibras musculares en ningún lado, ¿sí? Este es el nervio mediano, tan importante que ya lo mencionamos en los teóricos, que es el nervio que va a inervar prácticamente todos los músculos del grupo anterior. Lo mencionamos en el teórico cómo pasaba por acá, por el túnel carpiano. Dijimos que ahí puede ser comprimido y causar el síndrome del túnel carpiano. Y acá tenemos la arteria humeral, que está dando sus dos ramas, la radial y la cubital. Bien. Este músculo flexor común superficial se va a dividir en 4 tendones que van a pasar por abajo del ligamento anular anterior del carpo, por dentro del conducto carpiano, y esos 4 tendones los vamos a ver acá en la palma de la mano. Este es el superficial, que uno lo puede tocar, lo puede ver. Habíamos dicho que tenía una forma cóncava hacia atrás para amoldarse al tendón del flexor común profundo, que es el que está por debajo. Ven que si yo lo separo con la pinza, este tendoncito que veo acá es el flexor, el tendón del flexor común profundo, y este el superficial. ¿Se acuerdan que yo en el teórico les dije que existían en la mano vainas digitales osteofibrosas? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era eso? Eran como poleas de reflexión para que los tendones no se vayan para cualquier lado. Y adentro de esas poleas de reflexión, para facilitar el deslizamiento, había vainas cerosas. Fíjense que acá, eso que yo les dije se ve muy bien. Inclusive acá fueron seccionadas en parte para poder verlas, ¿sí? Estos son esas poleas de reflexión o vainas osteofibrosas para que pasen los tendones. Y bueno, cómo terminaban los tendones en los dedos es algo que ya lo habíamos mencionado. El flexor común profundo terminaba en la tercera falange. Habíamos dicho que era el tendón perforante, y el flexor común profundo, superficial, terminaba en la segunda falange. Si prestan atención acá, este tendón que vemos acá es el tendón del flexor común superficial, que ahí está terminando en 2 lengüetas en la tercera falange. Es un poco difícil verlo acá, pero si alcanzan a ver ahí en profundidad, está el tendón del flexor común profundo que sigue más distalmente hasta terminar en la tercera falange, en la cara anterior siempre de la tercera falange. Por eso el flexor común profundo es el músculo que puede flexionar la tercera falange sobre la segunda, ¿sí? Y todo lo demás. El flexor común superficial no puede hacer esto.
sí puede flexionar la segunda sobre la tercera sobre el metacarpo y flexionar toda la mano sobre el antebrazo. Bueno, dejamos el plano del flexor común superficial y pasamos al otro grupo muscular, que es el plano de los músculos epitrocleares. Bueno, seguimos con los músculos epitrocleares en un preparado del lado derecho. ¿Qué tenemos que ver acá? La epitróclea, acá está la epitróclea, acá habíamos dicho que se insertaban todos estos tendones de los músculos epitrocleares en un tendón común, que era el tendón común de los músculos epitrocleares. Los músculos epitrocleares son 5. Uno forma un plano aparte subyacente a todos estos, que es el flexor común superficial. Ahora vamos a ver el plano más superficial del grupo anterior, que se llama plano de los músculos epitrocleares. Estos son 4 músculos y vamos a nombrarlos desde afuera hacia adentro. El más externo es el pronador redondo. Fíjense este que está acá. Acá está cortado este sector proximal, pero se ve muy bien acá que se inserta en la cara externa del radio, no en la cara anterior. ¿Por qué en la cara externa? Porque este músculo va así, va a ir a buscar el radio acá para traerlo durante la pronación, ¿sí? Para que pueda rotar el radio sobre la articulación radiocubital superior e inferior, ¿sí? Que les recuerdo que eran trocoides. Bien, entonces este es el músculo pronador redondo. Si se acuerdan, alguno que estudió de más habrán visto que este músculo se inserta además de la epitróclea en un asa accesorio coronoideo, y entre los dos haces pasa esto que está acá, que es el nervio mediano. Probablemente lo hayan seccionado para disecar el nervio mediano, que es este que está acá, que lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado en los teóricos varias veces. Acá lo estamos viendo en algo que también dijimos en los teóricos, en el canal del pliegue del codo, ¿sí? Ahora vamos a ver los canales del pliegue del codo. Hay uno acá adentro y otro acá afuera. Este es el canal interno del pliegue del codo, por donde pasa la arteria humeral y el nervio mediano. Y está limitado entre el pronador redondo hacia adentro, el tendón del bíceps hacia afuera, y hacia atrás o profundamente esto que está acá, que es el músculo braquial anterior o simplemente braquial. Bueno, dejamos el canal interno del pliegue del codo y sigamos con los músculos epitrocleares. Pronador redondo. Seguimos con este otro. Fíjense que están todos en orden, ¿no? Ustedes siguen este tendón común de los músculos epitrocleares. Tiene uno acá, otro acá, otro acá. Este es el palmar mayor. El palmar mayor, que termina en la base del segundo metacarpiano. Acuérdense que la base era la parte que está arriba, ¿sí? La parte proximal. La parte distal es la cabeza del metacarpiano. Bien, el músculo que sigue es el palmar menor. El palmar menor es un músculo inconstante. A veces uno lo busca y no lo encuentra. Y yo, después de buscar todo esto, veo que justamente en este preparado no está, ¿sí? Por eso lo traje. Ahora lo vamos a ver en otro preparado. Pero fíjense que tengan en cuenta eso, que a veces no está, porque uno puede confundirlo con el nervio mediano, que ya dijimos que es una cosa totalmente diferente. Y el último músculo, el más interno, es este que está acá, que es el cubital anterior, que va desde la epitróclea hasta esto que se toca acá, que es el hueso pisiforme, ¿sí? Fíjense que estos músculos, ¿qué función tienen? Son músculos flexores. El pronador redondo no, era pronador como su nombre lo indica, pero estos son flexores. Entonces, en la nomenclatura
Anatómica Internacional, ¿cómo se llaman estos flexores? Son flexores del carpo. Este se va a llamar flexor cubital del carpo y este flexor radial del carpo. Es más fácil todavía recordarlos según la nomenclatura anatómica que según la nomenclatura tradicional. Vamos a ver si vemos el palmar menor. Vamos a dejar este preparado y vamos a ir a otro preparado, también del lado derecho. Y acá se ve muy bien el palmar menor. Fíjense que el palmar menor, acá se ve que como este músculo habíamos dicho que no tenía una inserción ósea, cuando llegaba acá se empezaba a abrir, ¿sí? Algunas fibras tomaban inserción en el ligamento anular anterior del carpo y otras terminan formando una aponeurosis en la parte media de la mano, que es la aponeurosis palmar media, ¿sí? Fíjense que en este preparado también podemos ver el resto de los músculos epitrocleares, ¿no? Uno cuando está viendo el preparado en el trabajo práctico tiene que aprovechar a ver todo. Cuando veamos los trabajos prácticos de irrigación y de inervación, todo esto también lo vamos a repasar. Pero traten ya de tenerlo leído, porque ya ahí uno les va a mostrar esta arteria, este nervio, les vamos a hablar de relaciones con músculos y huesos, así que sigan siempre el orden de esta materia. Acá vemos el pronador redondo, Fíjense que acá se ve muy bien, ¿sí? Que se está insertando en la cara externa del radio. Este es el palmar mayor, que como ya les dije, el nombre actual sería flexor radial del carpo. Este habíamos dicho que es el palmar menor. Y nos queda este que se inserta en el pisiforme, que es el cubital anterior, o flexor ulnar del carpo. Todos estos músculos epitrocleares están inervados por el nervio mediano, nervio que ya hemos visto varias veces. Acá lo volvemos a ver. Este es el nervio mediano que inerva todos los músculos del grupo muscular anterior del antebrazo, excepto el cubital anterior o flexor ulnar del carpo y los dos haces internos del flexor común profundo, que esos están inervados por el nervio ulnar o cubital, ¿sí? Que era el nervio que vimos hoy en el canal epitrócleo lecraniano, en el otro preparado. Bueno, con esto completamos todo el grupo muscular anterior. Vamos a pasar al grupo muscular externo. Bueno, volvemos a este preparado que vimos hoy. Es un preparado del lado derecho y vamos a ver el grupo muscular externo. El grupo muscular externo habíamos dicho que está formado por 4 músculos, cada uno de los cuales forma un plano. O sea, son 4 planos musculares superpuestos uno arriba del otro, cada uno de los cuales está constituido por un músculo. Empezamos, como siempre, de la profundidad a la superficie. El músculo más profundo es este que está acá, que es el supinador corto. ¿Se acuerdan de esto que yo ya les dije? Fíjense, ojo, no se confundan con este, que es el pronador redondo, y que lo vimos hoy. Este es el pronador redondo. Por arriba de la inserción del pronador redondo, lo vamos a ver acá al supinador corto. Este es el supinador corto. Supinador corto es un musculito que está formado por 2 haces, uno superficial y otro profundo, que rodean el cuello del radio. Van del olecranon y también del epicóndilo y rodean el cuello del radio de esta manera.
los haces salen así y rodean el cuello del radio así. ¿Qué es lo que pasa cuando se contrae este músculo? Hacen esto, supina. Bien. Entonces, este dijimos que era el músculo supinador corto. O para la nomenclatura anatómica internacional, simplemente supinador, porque el otro supinador, que es el supinador largo, no es en realidad supinador, sino que es flexor del antebrazo sobre el brazo. Músculo húmero estilo radial, también llamado, y que ahora en la nomenclatura internacional se llama braquiorradial. Así que este músculo supinador corto, simplemente supinador. Fíjense lo que les dije hoy, que este músculo tiene dos haces, uno profundo y uno superficial, y en el medio de los dos haces pasa la rama profunda del radial. Y acá se ve un lujo. ¿Sí? Esta es la rama profunda del radial, que está ahí atravesando los dos haces del músculo supinador corto, o supinador, como quieran. Bien. Seguimos. Acá tenemos otro músculo. ¿Ven los planos cómo se los estoy mostrando en el orden que corresponde? ¿Sí? Este es el músculo segundo radial. El segundo radial se inserta acá en el epicóndilo. Desciende por fuera del radio y termina en la base del tercer metacarpiano. Si uno puede seguir el tendón, lo va a ver hasta la base del tercer metacarpiano. Base del tercer metacarpiano en la apófisis estiloides. ¿Se acuerdan que había una prolongación en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano y del tercero, que era la apófisis estiloides? ¿Sí? En la apófisis estiloides de la base del segundo se inserta el primer radial. Y en la apófisis estiloides de la base del tercero se inserta el segundo radial. El primer radial, vamos a ver qué se inserta en la apófisis estiloides de la base del segundo metacarpiano. Acá está. Esto verlo es difícil, pero si uno toca la base de los metacarpianos, se ve muy bien acá insertándose en la base del segundo metacarpiano el primer radial y en la base del tercer metacarpiano el segundo radial. ¿Sí? Y cubriendo los radiales está ese músculo que hablábamos recién, que es el supinador largo, o músculo húmero estilo radial, que termina en la apófisis estiloides del radio. ¿Sí? Esta era la apófisis estiloides del radio. En la epífisis inferior del radio teníamos la cavidad sigmoidea del radio hacia adentro y hacia afuera la apófisis estiloides, donde se insertaba el supinador largo, que de acuerdo a la nomenclatura internacional es músculo braquiorradial. Fíjense que tanto el braquiorradial o supinador largo como el primer radial se insertan en el borde externo de la diáfisis del húmero. Si yo pongo la diáfisis del húmero así, epicóndilo, cóndilo, ¿sí? Esto era el borde externo y este era el borde interno. Acá en este borde externo bien marcado se inserta acá arriba el braquiorradial o supinador largo y acá abajo el primer radial. Inervación de todos estos músculos del grupo externo, nervio radial. ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo. Tienen que vincular siempre el grupo muscular con el nervio que corresponde. Bueno, pasamos ahora a los músculos posteriores del antebrazo. Y estos músculos posteriores del antebrazo van a estar repartidos en dos grupos, uno superficial y otro profundo. Vamos a ver si los vemos también en este mismo preparado que es del lado
derecho. Entonces, reclinamos todos estos músculos que son los superficiales y vamos a ver los profundos. Estos músculos se insertan en la cara póstero-externa del cúbito, membrana interósea y la cara póstero-interna del radio, ¿sí? De arriba hacia abajo. Vamos a comenzar con el que se inserta más arriba, que es el separador largo del pulgar. Este músculo, acá lo podemos ver muy bien, el separador largo del pulgar, que termina insertándose acá mediante este tendón en la base del primer metacarpiano. ¿Sí? Músculo separador largo del pulgar y que viene, como ya les dije, de la cara póstero interna del radio y de la cara póstero externa del cúbito y de la membrana interósea que hay entre ambas. Por abajo, exactamente en el mismo lugar, cara póstero interna del radio y póstero externa del cúbito y la membrana interósea que hay entre ambas, se inserta este otro músculo que viene para abajo. Acá se ve el tendón perfecto y que es el extensor corto del pulgar. Extensor corto del pulgar. Este músculo, fíjense cómo acá se ve también el tendón que cruza toda la cara externa del primer metacarpiano y termina en la parte superior de la primera falange. El separador separa el pulgar. Este separa y extiende el pulgar. En realidad, separa y extiende la primer falange solamente. Y el otro músculo que se ve acá que es el extensor largo del pulgar. Este era el extensor corto, este es el extensor largo. Corto y largo es porque el corto llega hasta acá, el largo llega hasta acá. Cuanto más distal llega, más largo es. Y algo que habíamos mencionado en el teórico es esto. ¿Se acuerdan de esto? Esto era la tabaquera anatómica. Es el espacio que hay entre el tendón del extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Y qué había ahí en el fondo? La arteria radial, que acá se ve perfecta. Entonces, tabaquera anatómica entre el extensor corto del pulgar por fuera y el extensor largo del pulgar por dentro. Y el otro músculo, que acá en este caso no lo vemos fácilmente, es el extensor propio del índice. Acá está. No son fáciles de ver porque a veces estos músculos están adheridos, no están bien disecados y no se individualizan con facilidad. En este caso sí. Fíjense que el extensor propio del índice forma un tendoncito que pasa por todas esas vainas osteofibrosas que habíamos mencionado en el teórico acá. Acuérdense que esto son todas las vainas esas que habíamos dicho separadas por tabiques, ¿no? Atraviesa la vaina correspondiente y se acopla al tendón que corresponde al índice, pero de un músculo que está en el plano siguiente, que es el extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos, acá en el dorso de la mano vemos que está dividido en 4 tendones, uno para cada uno de los 4 últimos dedos. Al tendón que corresponde al índice se va a acoplar el extensor propio del índice.
Bueno, dejamos el plano profundo y pasamos al plano superficial. El plano superficial está formado por varios músculos que todos toman inserción parecido a los músculos epitrocleares en un tendón acá que es el tendón común de los músculos epicondilios. Ven que todas estas fibras convergen acá hacia ese tendón común de los músculos epicondilios. Bueno, y en este plano tenemos que reconocer 4 músculos que acá en este caso se ven muy bien. Vamos a nombrarlos siempre de afuera hacia adentro. Este es el extensor común de los dedos, que ya habíamos dicho que daba 4 porciones, 4 haces que se continuaban con 4 tendones que pasaban por la vaina osteofibrosa correspondiente y terminaba insertándose en las 3 falanges. ¿Sí? Esto que vemos acá son los tendones en el dorso de la mano, que a veces se ven que están unidos por fibras transversas. Por dentro del extensor común de los dedos tenemos este que es el extensor propio del meñique, que al igual que el extensor propio del índice se acopla al tendón que corresponde al meñique del extensor común. Y más adentro todavía tenemos este que es el cubital posterior, que termina en la base del quinto metacarpiano. Este músculo cubital posterior, en la nomenclatura anatómica internacional, ahora se llama extensor ulnar del carpo. ¿Y por qué se llama extensor ulnar del carpo? Porque es un extensor del carpo que está del lado cubital o ulnar. ¿Cuál sería el extensor radial del carpo? Los que mencionábamos hoy como primer radial y segundo radial. Según la nomenclatura anatómica internacional, estos se llaman extensores radiales del carpo. Corto y largo. Largo va a ser el primer radial y corto va a ser el segundo radial. Largo porque el primer radial se inserta más arriba, se inserta en el borde externo del húmero, como ya habíamos dicho. Y por último nos queda el último músculo muy cortito, muy chiquito, que va del epicóndilo a la parte posterior del cúbito y del olecranon, y que es este que es el anconio, músculo anconio. ¿Qué va a hacer el anconio cuando se contrae? Extensión. Todos estos músculos habíamos dicho que estaban inervados por el nervio radial, al igual que el grupo muscular externo. Grupo muscular posterior y externo, inervación nervio radial. Por lo tanto, si a alguno de ustedes les preguntamos qué es este músculo, quién lo inerva, ustedes tienen que pensar automáticamente si está en el grupo posterior o si está en el grupo externo, nervio radial, sin dudarlo. Habíamos mencionado también que estos músculos en el pliegue del codo forman canales que son atravesados por estructuras vasculares y nerviosas que son muy importantes. Y quizá esto sea lo más importante que tengan que recordar, porque los músculos, ustedes tienen que saber la inervación, la acción, la inserción, así como la habíamos mencionado. A nadie se le iba a preguntar que describa con detalle la inserción del músculo anconio,
pero esto sí son preguntas de examen. Este es un preparado del lado derecho visto desde adelante. Entonces acá teníamos los canales del pliegue del codo. Esto es interno, esto es externo, ¿sí? Entonces del lado interno, acá tenemos la epitróclea. ¿Qué vamos a tener? El canal interno del pliegue del codo, que estaba limitado por dentro por el pronador redondo, por fuera por el bíceps, ¿sí? Pronador redondo inervado por el mediano, bíceps inervado por el músculo cutáneo, como todo músculo del grupo anterior del brazo. Y por abajo, en la profundidad, por detrás, ¿qué hay? Otro músculo, que es el músculo braquial anterior, que es esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa por el canal interno del pliegue del codo? Por el canal interno del pliegue del codo pasan estas dos estructuras muy importantes, que son el nervio mediano y la arteria humeral. Y también las venas humerales, por supuesto, que se ven acá. Estas pueden romperse a veces porque son más delicadas. Van a ver que las arterias y las venas no siempre están juntas porque la vena es mucho más delicada y a veces se rompe. Eso lo van a ver en los prácticos siguientes de circulatorio. Y hablamos también de otro canal del pliegue del codo que está por fuera de ese, que es el canal externo del pliegue del codo. Este es el grupo muscular externo, ¿no? Este, que es el músculo más superficial del grupo externo, era el braquio radial o supinador largo, ¿sí? Bien, entre este supinador largo y esto, que ya vimos que era el tendón del bíceps, que se insertaba en la tuberosidad bicipital del radio, va a estar comprendido un canal donde ¿qué va a pasar? La rama anterior de la arteria humeral profunda y, lo más importante, el nervio radial. Fíjense que el nervio radial, yo les contaba hoy cuando les mostraba los músculos del grupo externo, que este es el supinador corto o simplemente supinador, que tenía dos haces, uno superficial, uno profundo, y que estaban separados entre ellos por lo que pasa en el medio, que era el nervio radial. Entonces, fíjense este nervio radial, como qué bien que se ve acá, pasando entre los dos haces del supinador corto. ¿Qué inervaba el nervio radial? Esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio. En el brazo, músculos posteriores, tríceps, uno solo. Y en el antebrazo, grupo muscular posterior y grupo muscular externo. Y ya que estamos, vamos a mencionar otro canal, que no es un canal del pliegue del codo, sino que es un canal que está atrás, que ya lo vimos, pero lo volvemos a ver, que es el canal epitrócleo-olecraniano, que es este canal que está acá. Este es un miembro también del lado derecho, y entre la epitróclea y el olecranon está el canal epitrócleo-olecraniano, por donde pasa el nervio cubital, que ya les dije que era ese que cuando uno se golpeaba ahí daba como una sensación de electricidad en la cara, en el lado cubital del antebrazo y en el dedo meñique, ¿sí? Ese es el canal epitrócleo-olecraniano. Bueno, hasta acá llegamos con el práctico de miología del antebrazo. Hemos visto los tres grupos musculares que hay en el antebrazo. Vieron que son bastantes músculos que hay que estudiar y llevar la materia al día, que es importante que ustedes estudien bien y relacionen desde este momento cada grupo muscular con el nervio que corresponde, porque nosotros muchas veces preguntamos quién inerva este músculo y ustedes se tienen que poner a pensar cuando estudiaron el nervio, qué ramita iba. No, grupo muscular anterior, mediano, con esas excepciones que mencionamos. Grupo muscular posterior y externo radial, ¿sí? Bueno, este video yo les sugiero que lo vean varias veces, que estudien, que vuelvan a ver el video, porque son bastantes músculos. Pero bueno, por otro lado,
sé si habrán notado que la materia ahora empieza a tener como otro color. Uno, a medida que va estudiando, ya estudió los músculos, ya estudió las articulaciones, estudió y vio todas esas cosas, y ya estamos viendo otras cosas que todavía no estudiaron. Les estamos mencionando cosas que se ven, que pasan por acá, vasos y nervios, y cuando ustedes ya estudien vasos y nervios, ya les va a sonar bastante todo esto. Ya ustedes van a leer, el nervio radial pasa por, bueno, ya ese nervio radial ya lo vieron en el brazo, lo vieron en el antebrazo, lo vamos a ver también en la mano. Ya a partir de ahora uno ya va relacionando, ya va teniendo más cosas que estudió y ya va teniendo más cosas para relacionar y para acordarse. Así que sigan estudiando, no le aflojen y mantengan la materia al día. Eso es el consejo que siempre les doy. Después, si uno quiere ponerse al día, lo que no estudió en un mes no lo va a poder estudiar en 2 días, se va a volver loco. Así que lleven la materia al día. Nos vemos en el trabajo práctico que sigue, que es corto, de músculos de la mano. Adiós, buenas tardes.